Perdón, no alcancé a completar la idea de la comparación entre este ejemplo de la cuchara de galio y este otro ejemplo de la ignición, ¿cierto?, de un fósforo. Si el anterior era un cambio físico, porque como dijimos, lo que se modifica es la organización de las partículas que forman la sustancia, pero no se modifican esas partículas, digamos, siguen siendo la misma sustancia. Este ejemplo, el de la ignición de un fósforo, es un ejemplo de un cambio que no es un cambio físico. Y no es un cambio físico justamente porque aquí no solamente ocurre una reestructuración o reorganización de las partículas que conforman el material, sino que las partículas mismas son las que se van modificando o se transforman en el proceso. En este caso se trata de un proceso de combustión, y es lo que llamamos habitualmente un ejemplo de reacción química o de cambio químico. Así que vamos a caracterizar brevemente ahora lo que es el cambio químico, justamente. Aquí tenemos un par de ejemplos más espectaculares, a lo mejor, de transformaciones químicas de la materia. Se trata de dos procesos de descomposición de una sustancia. Son sustancias poco conocidas en general, pero que se utilizan a veces para hacer demostraciones de esta índole, justamente evidenciar de un modo bien espectacular, bien pirotécnico, la transformación de la materia. En este caso, una transformación química. El ejemplo de la izquierda es la descomposición de una sustancia que se llama dicromato de amonio. Por supuesto, sus partículas constituyentes incluyen varios elementos químicos, varios átomos que están unidos en forma de moléculas complejas, y la descomposición de este material da como resultado la obtención de, entre otras sustancias, por ejemplo, nitrógeno, óxido de cromo, y agua. Y algo semejante se observa en el caso de la derecha. Eso es descomposición de tiocianato de mercurio, que tiene la forma de un polvo de blanco, y cuando se descompone, se transforma en otras sustancias completamente distintas: sulfuro de carbono, sulfuro de mercurio, tetranituro de carbono, entre otros. Algunas de estas reacciones químicas o de estas transformaciones van a liberar energía, otras absorben o requieren energía para que se produzcan. Algunas reacciones químicas son muy espectaculares y muy rápidas, como las que vemos en este caso. Hay otras reacciones químicas que son prácticamente, o pasan prácticamente desapercibidas, porque ocurren de un modo muy paulatino, muy lentamente. En cualquier caso, si se trata de una transformación química, lo que está pasando es un cambio en la naturaleza de las sustancias que participan en la reacción. Justamente la caracterización clásica del cambio químico, basada en esta idea de reacción química, supone que se trata de un cambio en el cual hay una o más sustancias que se transforman, o que cambian su estructura molecular y cambian los enlaces que mantienen unidos a las moléculas, obteniendo como resultado de esa transformación sustancias distintas. Entonces, de aquí que a las sustancias que se transforman se les llama reactantes, porque de alguna manera reaccionan, se les llama reactantes o reactivos, y las sustancias resultantes del proceso de transformación se les denomina productos. Así que en un sentido bien simbólico, podemos representar un cambio químico en el sentido más amplio, más general posible, como es con este esquema: reactantes que se transforman en productos, básicamente. Por supuesto, en el lado izquierdo de los reactantes vamos a poder incorporar una sustancia, dos sustancias, tres sustancias distintas, un número indefinido de reactantes, y el resultado estará determinado
Es decir, los productos estarán determinados por la naturaleza de los reactantes. Justamente hay ciertas reglas, podríamos decir, que este tipo de cambio respeta. Y esas reglas básicamente las vamos a revisar a continuación. Se pueden sintetizar en dos ideas que ya planteaban John Dalton cuando pensaba en la composición de la sustancia y la transformación de los materiales, y también Antoine Lavoisier. Una idea que ya estaba basada en el modelo atómico del propio Dalton era la idea de que cuando se observaba una reacción química, entonces lo que estaba pasando, según Dalton, era un reordenamiento de los átomos que conforman las sustancias. Esta idea básica de Dalton, que la sostenía basado, si ustedes se acuerdan, en su modelo atómico, que era el más simple de todos desde el punto de vista científico que se ha considerado, y que hoy día ya sabemos que tenía dificultades para lograr ciertas explicaciones, y por lo tanto ha sido reemplazado por otros modelos. Ese modelo de Dalton ya era suficiente para tener una comprensión, podríamos decir, inicial y general de qué era una reacción química. Según Dalton, los materiales estaban compuestos de átomos característicos, y por lo tanto cuando había una transformación de las sustancias, lo que tenía que pasar era un reordenamiento de esos átomos. Esa idea se sigue aplicando, la podemos seguir aplicando a la comprensión de las reacciones químicas, por supuesto ya no considerando el modelo atómico de Dalton, sino considerando el modelo atómico contemporáneo, o incluso el que utilizamos para caracterizar los átomos con una finalidad más didáctica, como es el modelo de Bohr. Y lo vamos a hacer a continuación, justamente. Y la otra regla que respetan las reacciones o los cambios químicos es la idea de Lavoisier de que cuando se produce una transformación de la materia, entonces la masa que participa en esa transformación se debe mantener constante. No puede aparecer más masa o desaparecer masa en una transformación de la materia. Es decir, la ley de conservación de la masa de Lavoisier. Eso significa que la masa inicial que tengo en los reactivos tiene que ser igual a la masa final que se obtiene en los productos. Esto, por supuesto, no es una regla en el sentido de que los materiales deban cumplirlo, sino que es más bien una descripción de lo observado en las reacciones químicas. Vamos a aplicar de alguna manera estas dos grandes ideas en torno a las transformaciones químicas de la materia en el ejemplo concreto de la formación de la molécula de agua en una reacción química. En este ejemplo, siguiendo cierto el modelo anterior, el modelo simplificado de cómo representar un cambio químico, tenemos reactantes a la izquierda de la flecha, hacia la cual que apunta en la dirección de los productos que se obtienen de los reactantes. Entonces, en este ejemplo, aquí tenemos la flecha, y eso nos indica que a la izquierda tenemos los reactivos o reactantes que producen un producto. En la representación, porque va a ser importante justamente la representación, tenemos en este caso esferas, que como las hemos usado ya varias veces, este modelo de esferas, que en este caso representan átomos, como se indica aquí. Es decir, el H2, que está en este caso simbolizado aquí en la ecuación, esto es una ecuación química, corresponde o señala la presencia o la participación de dos átomos de hidrógeno, que se juntan, se suman, se mezclan, se combinan con dos átomos de oxígeno, que están representados ahora por las esferas de color rojo. Y de esta combinación de átomos resulta un producto que es una molécula que nosotros llamamos agua, ¿cierto? Compuesta por
dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y eso queda representado en este esquema que incluye justamente las dos esferas grises que corresponden a hidrógeno, a átomos de hidrógeno, y la esfera roja que corresponde al átomo de oxígeno. La pregunta es entonces, así como está representada esa reacción química, ¿cumple con la conservación de la masa, según lo prescrito o descrito por Lavoisier? ¿Tendremos la misma masa a la izquierda que a la derecha de la flecha? María dice que no. ¿Por qué no tenemos la misma masa, Magdalena? ¿Por qué no? Falta o se perdió, ¿cierto?, un oxígeno. De acuerdo. Si es que la masa que tenemos a la izquierda es la masa de todos los átomos disponibles, y teníamos dos átomos de hidrógeno y tenemos dos átomos de oxígeno, a la derecha deberíamos tener una masa equivalente, según la ley de conservación de la masa. Y tenemos dos átomos de hidrógeno, pero no tenemos dos átomos de oxígeno, por lo tanto falta aquí un equilibrio a nivel de la masa de los átomos que están involucrados. Y también, por supuesto, falta un equilibrio en términos de los átomos que participan, porque la otra regla que señalaba Dalton es que en la reacción química lo que ocurre es un reordenamiento de los átomos. Y un reordenamiento de los átomos implica que los que tengo al inicio también tienen que estar al final, solo que reordenados. Así es que efectivamente en este caso tenemos un desequilibrio y por lo tanto, si queremos que esta reacción química represente efectivamente un proceso de cambio químico real en la naturaleza, digamos que uno pueda encontrar en la naturaleza, entonces tiene que considerar estas dos reglas. Lograr que esta reacción química represente un equilibrio a nivel de masa y un equilibrio a nivel de átomos. Como bien dice María, algo hay que hacer para tener una representación equilibrada y poder hablar entonces de una ecuación química. La sugerencia es colocar un 2 antes del hidrógeno. Antes de hacer ese ejercicio, enfatizar o notar algo muy relevante, y es que cuando partimos en este proceso, digamos, de transformación, lo que tenemos como reactantes o como reactivos son dos sustancias distintas. Podemos decir, tomamos una muestra o un contenedor con hidrógeno y tomamos otro contenedor con oxígeno, y lo que hacemos es mezclar o combinar químicamente estas dos sustancias. Esto es lo que representa el signo más. Entonces tenemos dos sustancias distintas, hidrógeno y oxígeno. Solamente para graficar lo distintas que son, recuerden que nosotros respiramos aire que contiene oxígeno, y si respiráramos en cambio aire que contiene hidrógeno, simplemente nos envenenaríamos, porque es un gas que para nosotros es mortal. Entonces, son dos sustancias de naturaleza completamente diferente. Y lo que ocurre una vez que se combinan es la formación de nuevas sustancias. Ya no hay más hidrógeno por sí solo, no hay más oxígeno por sí solo, lo que aparece son moléculas de una sustancia distinta. Moléculas porque justamente lo que ha pasado es que algunos átomos se han unido con otros, y se han unido con una estructura particular. Se han unido de manera que dos átomos de hidrógeno quedan juntos con un átomo de oxígeno. Ahora, esto es una partícula o una molécula constituyente de la nueva sustancia. Y han desaparecido las sustancias iniciales, ya no hay hidrógeno, ya no hay oxígeno, lo que hay ahora es agua. En ese sentido se ha producido una transformación de la materia desde el punto de vista químico. Enfatizar la idea de que estos modelos esféricos o circulares están representando aquí átomos completos. Recuerden que cuando hicimos los modelos atómicos, las esferas representaban partículas subatómicas, es decir, aquí había en el hidrógeno había un protón en el núcleo y un electrón orbitando alrededor del núcleo. En el caso del oxígeno hay
un núcleo, ¿cierto?, que tiene un número de protones y hay un número de neutrones y hay electrones alrededor que conforman el átomo de oxígeno. Ok, voy enseguida. Así es que haciendo, digamos, siguiendo la indicación que nos decía María en el chat, a partir de la ecuación no balanceada, o de la reacción química que no respetaba la regla de la conservación de la masa, ni de la regla de la conservación de la cantidad de átomos, tenemos que pensar en un equilibrio. ¿Cómo podría lograrse ese equilibrio? Y esto es lo que tenemos que imaginar, ¿cierto? El hecho de que tenemos que lograr que haya tantos átomos de hidrógeno a la izquierda como a la derecha, y haya tantos átomos de oxígeno a la izquierda como a la derecha. Una manera de lograr eso justamente es incorporando más moléculas de las que teníamos inicialmente. Inicialmente teníamos solamente 2 átomos de hidrógeno. Ahora en esta representación tenemos 2 átomos de hidrógeno aquí, H2, 2 átomos de hidrógeno acá, también H2, y por lo tanto tengo 2 pares, ¿cierto? Estos 2 pares están representados por este índice adelante del hidrógeno. Tenemos 2 pares de hidrógenos, nos quedamos con una única, con un par de oxígenos, tal como teníamos al inicio. Ahora, fíjense que el modelo es distinto, es un modelo de esferas que están unidas, que están representando moléculas de hidrógeno y de oxígeno, y lo que obtenemos como resultado de la reordenación o recombinación de estos átomos son 2 moléculas de agua. Si contamos los átomos constituyentes de los reactantes, perdón, de los productos, vamos a encontrar tanto átomos de hidrógeno como oxígeno ahí también en los reactantes. Les pido un segundo, tengo que abrir la puerta y vengo enseguida. Por favor, un minuto. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre esta representación? En este caso, Magdalena, el número 2, vamos a especificar eso, ¿cierto? El número 2 que aparece como subíndice, es decir, abajo, índice, un número simplemente, el número 2 como subíndice debajo de las letras o junto a las letras a la derecha, junto a los símbolos de los elementos, nos está indicando el número de átomos, ¿ya? Entonces aquí este H2 corresponde a 2 átomos de hidrógeno. En general, bueno, en este caso, los átomos de hidrógeno, cuando tenemos 2 átomos de hidrógeno con estas características, lo que tenemos en realidad es una molécula de hidrógeno compuesta por 2 átomos de hidrógeno, es decir, estos átomos están unidos, los 2 hidrógenos que aparecen aquí. Y eso es lo que está representado en este caso con estas 2 esferas blancas que están como pegadas una con la otra. Y en cambio, sí, dígame. Es que creo que no me entendió. Es que mi pregunta era si con 2 moléculas de hidrógeno, bueno, perdón. Me equivoqué. Si H2O es agua, ¿qué sería 2H2O?
Ah, Como... perfecto. Sí, es que justamente para allá voy en la respuesta, solo que me Ah, estoy dando la vuelta disculpe, larga, ¿ya? disculpe. No se preocupe. Entonces, el índice delante del símbolo está indicando ahora el número de moléculas que tengo. Esto es número de moléculas, esto es número de átomos. El número de moléculas es el índice que aparece a la izquierda de los símbolos. Entonces, decía aquí, el H2, que tiene el subíndice, corresponde a una molécula compuesta por 2 átomos de hidrógeno. Y por lo tanto, el número 2 adelante de esa molécula me está diciendo ahora tengo 2 moléculas compuestas por 2 átomos de hidrógeno. Y eso es lo que aparece representado en este caso. El H subíndice 2 son 2 átomos de hidrógenos pegados, es decir, una molécula de hidrógeno molecular, de H2. 2H2 significa tengo 2 moléculas de hidrógeno compuesta por dos átomos de hidrógeno. Tengo 2 moléculas H2, que es lo que está representado aquí. La misma idea se aplica en el caso de los productos a la molécula de agua. Aquí tengo una única molécula de agua, porque tengo un compuesto que está formado por hidrógeno, por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Estos símbolos juntos, sin operadores entre medio, sin signo más entre medio, sin flechas entre medio, significa que estos elementos químicos están unidos. Los átomos de estos elementos químicos están unidos, por lo tanto corresponden a una molécula. Sé que es una molécula porque en realidad no se le ha puesto, pero podría hacerse. Se le podría colocar un número 1 adelante. En general, como el 1 es, en la multiplicación es neutro, digamos, no modifica ningún resultado, entonces también se puede omitir. Simplemente digo, tengo una molécula de H2O. Y lo que estoy diciendo ahora entonces al balancear o al equilibrar la ecuación es que el resultado de esta combinación corresponde a 2 moléculas de H2O. El número 2 nuevamente corresponde a un número de moléculas. ¿Qué moléculas tengo? Tengo la molécula de H2O a la derecha. Y eso es lo que está representado entonces en los productos. Tengo una molécula de H2O y tengo otra molécula de H2O. No puedo separar el H2O porque esto es el resultado de la reacción química, el reordenamiento, reposicionamiento y enlazamiento de los átomos que provienen de los reactantes. Sin embargo, para que esta reacción química ocurra, para que esta transformación ocurra, tiene que producirse el equilibrio en el número de átomos y en la cantidad de masa participante. Y eso se logra justamente cuando se combinan 2 moléculas de hidrógeno molecular, valga la redundancia, con una molécula de oxígeno. Digo una molécula de oxígeno porque es una molécula compuesta por 2 átomos de oxígeno que están unidos, por eso aparecen las 2 esferas pegadas, que no van a producir una única molécula de agua. Para que haya equilibrio, justamente lo que van a producir son 2 moléculas de agua. Entonces, ahora sí, Magdalena, no sé si esto le aclara su pregunta, porque lo que estamos diciendo es que el 2H2O es el resultado o la producción, digamos, de agua a partir de estos reactantes. Si es que solo tengo estos reactantes, no vamos a poder obtener este resultado. Y no lo podemos obtener porque no se está conservando la masa y no se está conservando el número de átomos. Entonces, para presentar o representar la transformación que ocurre de estas sustancias en la naturaleza, tenemos que considerar que eso requiere la participación de 2 moléculas de hidrógeno molecular, una molécula de oxígeno, para producir 2 moléculas de agua. Bueno, yo espero que esta simbología quede más claro en un ejercicio que les voy a indicar al finalizar en la siguiente diapositiva. Solo previo a ello, enfatizar a lo mejor uno de los rasgos de las reacciones o de las transformaciones químicas, una de sus propiedades, que es la conocida velocidad de reacción. Como les mencionaba hace unos minutos,
Hay reacciones químicas de todo tipo, hay algunas que son que absorben energía, otras que liberan una gran cantidad de energía, hay otras que son muy llamativas en el sentido pirotécnico, porque, por ejemplo, son luminosas, etcétera, o explosivas, mientras que y en general ocurren muy rápido, y hay otras que ocurren muy lentamente o a una escala que no nos permite distinguir los cambios si es que no prestamos suficiente atención. Entonces, la velocidad de reacción es un rasgo, una variable que justamente nos permite caracterizar algunos tipos de cambio químico. En este caso, lo importante solamente es reconocer que hay un cierto tipo de escala de reacción o de escala de velocidad de reacción, para que no nos quedemos con la idea de que las reacciones químicas siempre suponen o siempre implican algún tipo eh, de efecto visible, digamos. Porque habitualmente solemos nosotros en los modelos que usamos o en los textos que utilizan modelos para representar reacciones químicas, apelan a los cambios más visibles, más evidentes, incluso más llamativos. Pero eso no agota o no cubre todas las posibilidades de las reacciones químicas. Por ejemplo, en el caso de la descomposición de una manzana, que es algo que está ocurriendo cotidianamente, probablemente en nuestras casas o cuando se descompone una fruta, está justamente produciéndose algún tipo o varios tipos de reacción química, de transformación química de la materia. Pero no es algo que vayamos a poder observar en tiempo real, en el sentido de que si miramos la manzana vamos viendo el proceso de transformación, sino que si lo miramos de un día para otro, vamos a ir reconociendo los cambios. Algo semejante ocurre con la oxidación del hierro. También es una transformación química, pero que ocurre más lentamente y no ocurre de manera espectacular, no emite ninguna luz, por ejemplo, no produce sonido. Sin embargo, es un proceso de cambio químico. Y hay otros incluso todavía más lentos, otros procesos de cambio, como son la formación del petróleo, la formación de las rocas, cuya escala de transformación o de ocurrencia se puede medir incluso hasta en millones de años. En cualquier caso, estamos hablando de cambios químicos. Bueno, para ir finalizando la clase de hoy día, quiero dejarles con esta aplicación, que es un recurso bastante gráfico, intuitivo, para poner en juego el equilibrio que se requiere alcanzar en las reacciones químicas, con el objeto de poder representar justamente una reacción química viable, digamos, un proceso de transformación química que podamos observar en la naturaleza. De lo que se trata entonces es de un ejercicio de balanceo de ecuaciones químicas. En general las ecuaciones químicas siempre, por supuesto, son ecuaciones en el sentido de que están balanceadas desde el punto de vista de la masa y desde el punto de vista de los átomos que las constituyen. Y por lo tanto este es un ejercicio que hay que visualizar, que puede ser muy matemático, pero que en este caso más bien nos interesa visualizar desde el punto de vista de su significado a nivel atómico o a nivel molecular. Así que solamente les voy a mostrar justamente los ejemplos que hay aquí, un par de ejemplos, para que luego ustedes puedan hacer uso de la aplicación y eventualmente jugar con el simulador, porque justamente tiene la opción de poner a prueba su comprensión, su habilidad para balancear ecuaciones. Aquí vamos a ver qué nos dice María. Sugiere una posible estrategia, ¿cierto?, para equilibrar equilibrar reactantes y productos en esta ecuación. Sugiere agregar un 2 al hidrógeno, en este caso sería al hidrógeno, dice María, y le agregamos 2 adelante del producto.
Cuando agregamos 2, ¿qué es lo que estamos agregando, María? Más allá del número, ¿qué es lo que significa poner un 2? Delante, por ejemplo, del hidrógeno. De acuerdo, aquí estamos añadiendo moléculas de hidrógeno. Perfecto. Hay unas herramientas aquí visuales que nos permitirían visualizar de manera gráfica también el equilibrio, y vamos a ver que al agregar o al subir el número en frente a cada sustancia, el coeficiente se llama esto, ¿cierto? Entonces vamos a visualizar los átomos. Por ejemplo, si coloco aquí simplemente un 1, entonces tengo una molécula de hidrógeno, y esa molécula de hidrógeno está compuesta por 2 átomos de hidrógeno. Fíjense que es H2. Esta molécula de hidrógeno, también le podemos decir hidrógeno molecular, que es el hidrógeno que habitualmente encontramos en la naturaleza. No encontramos átomos de hidrógeno sueltos, sino que en general el hidrógeno aparece en la fórmula de moléculas compuestas por 2 átomos. Y queda representado así. Vemos que desde el punto de vista de los átomos de hidrógeno, ahora con este puro cambio, efectivamente hay un desbalance, porque tenemos 2 átomos de hidrógeno a la izquierda y 0 átomos de hidrógeno a la derecha. Si agrego ahora un coeficiente 1 delante de la molécula que corresponde al producto, van a aparecer átomos de hidrógeno en el producto. De hecho aparecen las esferas blancas, ¿cierto? Pero fíjense que al agregar un coeficiente 1, de inmediato aparece una molécula completa de NH3. Esto es amoníaco. Y la molécula de amoníaco está compuesta por un átomo de nitrógeno, que es el azul, y que aparece acá en la balanza representado a la derecha, con un 1, ¿cierto? Y 3 átomos de hidrógeno que están dibujados ahí, como las esferas blancas, y que nuevamente nos desbalancean o desequilibran la cantidad de átomos de hidrógeno que tenemos en esta reacción química. Por supuesto, todavía ni siquiera hemos agregado nitrógeno, porque tenemos un coeficiente 0. Agregamos un 1 y al agregar un 1 a este coeficiente estamos agregando una molécula de nitrógeno. Fíjense que la molécula de nitrógeno está compuesta por 2 átomos de nitrógeno, por eso aparecen 2 átomos, 2 esferas azules en este caso. Ahora tenemos átomos del mismo tipo de los dos lados. Tenemos nitrógeno e hidrógeno, tanto en los reactantes como en los productos. Sin embargo, permanece el problema del desequilibrio. María pregunta si acaso el producto se obtiene por medio de una reacción química. Efectivamente. Lo que estamos representando en este modelo es una reacción química. Y esa reacción química consiste en la combinación de nitrógeno con hidrógeno para obtener amoníaco. Sin embargo, la combinación que ahora tenemos, una molécula de nitrógeno, una molécula de hidrógeno, que producen una molécula de amoníaco, no es posible, no la vamos a observar, porque no se está conservando la masa, ni tampoco los átomos. No podemos dejar átomos sueltos en una reacción de este tipo. Así es que tenemos que ir a su sugerencia inicial, y lo que decía María es que le agregamos un 2 al hidrógeno, que está en los reactantes, y le agregamos un 2 a la molécula que está en el producto. Entonces veamos qué es lo que resulta en ese caso. Si agregamos un 2 a la molécula de hidrógeno, por supuesto ahora tenemos 2 moléculas de hidrógeno. Recuerden que cada molécula tiene 2 átomos de hidrógeno. Es decir, ahora tenemos 4 átomos de hidrógeno en los reactantes. Y sigue el desbalance. La solución que proponía María era al producto también agregarle 2. Si ponemos un coeficiente 2, fíjense que logramos equilibrar el nitrógeno. Tenemos 2 átomos de nitrógeno. Tenemos 2 átomos de nitrógeno a ambos lados. Hay equilibrio, pero el hidrógeno sigue muy desbalanceado. ¿Qué tenemos que hacer para lograr el equilibrio en esta reacción química? ¿Qué es lo qué problema tenemos? ¿Qué moléculas, qué átomos nos faltan?
Vemos que el desequilibrio está en, Magdalena dice, más N sería más nitrógeno. ¿Qué átomos están desequilibrados? Los H, los N. El hidrógeno está desequilibrado. El hidrógeno tiene 6 átomos a la derecha en los productos, tiene 4 átomos en los reactantes. Así es que necesitamos por lo menos agregar 2 átomos más en los reactantes, y eso va a ser posible si es que colocamos una tercera molécula de hidrógeno. Al agregar una tercera molécula de hidrógeno, vemos aquí la representación, tenemos 3 moléculas que en total suponen 6 átomos de hidrógeno disponibles, que se combinan con 2 átomos de nitrógeno en la forma de una molécula, y al reaccionar químicamente, al combinarse estos elementos químicos, se reordenan los átomos para producir este resultado, que son 2 moléculas de amoníaco. La molécula de amoníaco, por supuesto, es una sustancia completamente distinta de la molécula de nitrógeno y completamente distinta de la molécula de hidrógeno. Es una sustancia nueva que surge de la recombinación de los átomos que constituyen a los reactantes. Bueno, creo que estamos en el tiempo ya, hora de finalizar la clase. Entonces, les pido que vayan a ver este modelo, este simulador. Van a encontrar aquí el ejemplo de la disociación del agua, que también es sencillo para practicarlo. Y luego pueden ingresar al modo juego, que está disponible aquí en el botón de abajo, donde van a encontrar 3 niveles de dificultad para poner en práctica estas reglas de equilibrio de reacciones químicas, basándose en la idea de cantidad de átomos que tienen que ser equivalentes a ambos lados de la flecha, ¿cierto? En los reactantes y en los productos, y en la masa que tiene que conservarse en la reacción. ¿Algún comentario o pregunta antes de terminar? Bueno, solamente les recuerdo de mi parte, gracias Daniela, como la próxima semana vamos a tener una semana de trabajo autónomo, les voy a proponer que a través del foro en el aula virtual ustedes puedan dejar evidencia de un par de ejercicios formativos, de tareas formativas, digamos, para que podamos continuar avanzando en completar esta unidad. Uno de esos ejercicios tendrá que ver con el uso de este simulador, justamente. Y otro, les voy a pedir que desarrollen un par de modelos, de actividades sencillas para experimentar con fenómenos eléctricos. Yo les voy a notificar de todos modos por correo electrónico cuando esté publicada esa información, para que ojalá dentro de la disponibilidad de tiempo que tengan la próxima semana para el trabajo autónomo puedan continuar con el desarrollo de la unidad realizando esas actividades. Es lo que puedo decirles por hoy. Espero que tengan una buena tarde, un buen fin de jornada, un excelente fin de semana. Y por supuesto también la próxima semana que la aprovechen lo mejor posible y disfruten también los tiempos de descanso que puedan tener.